por estar y por este pase. Y ahora, Ana, es como reiteramos las felicidades por tu exposición, que ya pasó en breve, y tienen lugar los comentarios y las preguntas de los jurados en este caso, y lo que sugerimos en este tipo de defensa es que hagan los comentarios y o preguntas de forma seguida para que luego Ana, la tesista en este caso, pueda responder de forma global a los mismos, si les parece. Por una cuestión de ordenamiento, no sé si les parece, puede comenzar Eduardo. ¿Están de acuerdo? ¿O quiere comenzar otra persona? Sí, sí. Bueno. Gracias, Eduardo. De acuerdo. Vamos. Bueno, antes que nada, felicitar a la tesista, felicitarla por el trabajo y el trabajo de investigación que se tomó y que, y que quiero comentar brevemente. En principio, bueno, quería referirme a algunas cuestiones generales de esta tesis. Quería mencionar que es una tesis desde todo punto de vista coherente y muy bien planteada, ¿no? Muy bien escrita, muy bien estructurada. Hay una importante coherencia entre el planteo del abordaje teórico-metodológico, ¿no? Al inicio y la aplicación de ese abordaje, ¿no? Una aplicación además sumamente creativa y productiva de ese abordaje. Y un aspecto que me llamó mucho la atención es lo mencionaría como, bueno, la extensión de la investigación, ¿no? La extensión en múltiples aspectos, ¿no? La extensión en cuanto a cómo trabaja de manera minuciosa, detallada, muchos contextos distintos, ¿no? Como Ana contaba, bueno, la expansión de los cineclubs en todo el territorio de la Argentina, por ejemplo, y no quedarse solamente con los casos que después sí abordan más detalladamente, pero no quedarse solamente con la realidad de Buenos Aires. Lo mismo, esa extensión aplicada a el estudio de la expansión del desarrollo de los cineclubes y festivales en Brasil, en México, en Uruguay. Todos los antecedentes necesarios para la investigación, que también los toma en cuenta y que hace que investigue lo que había sucedido previamente en Europa, desde las primeras décadas del siglo XX. Y en esos aspectos, el tema de la extensión es muy llamativo porque abarca mucho, pero lo abarca muy bien, con mucha minucia, con mucho detalle. Y además hay muchas líneas, digamos, dentro del relato general de la tesis, hay muchas líneas de relato, muchos subrelatos que tienen todo un desarrollo a lo largo de la tesis, a lo largo de los distintos capítulos, y desarrollos que son realmente interesantes, realmente productivos en cada caso, ¿no? Entonces, desde ya considero que es una tesis que aporta conocimiento en muchos campos, en muchos aspectos de esto que llama la cinefilia, ¿no? De esto que implica la cinefilia. Y abre muchos campos de investigación también, ¿no? Muchas zonas que se pueden seguir profundizando, ¿no? Es un gran mapa, ¿no? La tesis se la puede ver también como un gran mapa de indagación
y que va a ser muy útil, de aquí en adelante creo que va a seguir siendo útil para muchos otros investigadores e investigadoras. Algunas de esas líneas de relato, de esos desarrollos que me interesa señalar, que puntualicé, tienen que ver con muchas de las cuestiones que mencionó Ana. Las menciono en un orden que no tiene que ver necesariamente con un orden de importancia, sino con un orden general simplemente. Uno de esos puntos es el tema de la relación de los cineclubes y las revistas en los distintos contextos políticos, ¿no? La cuestión de las tensiones políticas, los alineamientos políticos, no en el sentido partidario, sino esas tensiones que se refieren al momento político, al contexto político. Por ejemplo, la cuestión de gente de cine y su relación con el peronismo, ¿no? Su oposición al peronismo. Y todo el relato bastante matizado de las diferencias que en ese aspecto se van produciendo con el desarrollo del cine núcleo y tiempo de cine, ¿no? Entonces ese desarrollo de la relación de la cinefilia, los cineclubes, la crítica y los momentos políticos del país, ¿no? Otro aspecto que me resultó sumamente atractivo, sumamente interesante, es el estudio del desarrollo de los cineclubes en Brasil, en México, en Uruguay, ¿no? Me resultó muy atractivo por, además, todas las posibilidades que abre de estudios comparativos, más detallados, más específicos, más puntuales, ¿no? Y por eso la tesis funciona como un gran mapa, ¿no? Que me resulta interesante, ¿no? Relevando cuestiones abordadas, pero a su vez situándolas también en otro marco, en otra dimensión. Y en este caso particularmente, por ejemplo, un aspecto que me interesó es el tema de la relación de los cineclubes con las clases sociales, usuarias de esos cineclubes, ¿no? Particularmente encontrar en México, en Brasil, ¿no? Es decir, Ana encuentra en México y en Brasil otro tipo de relaciones, otro tipo de cineclubes que dan lugar a la participación de la clase obrera, por ejemplo, ¿no? Entonces eso nos retrotrae a la situación de Argentina y por lo menos a mí me queda la pregunta, bueno, ¿qué pasó en Argentina? ¿No? Te dejo pendiente, Ana, es una pregunta que me parece interesante justamente por la metodología que vos utilizás, ¿no? Por esta cosa, esta posibilidad de ver realidades distintas. ¿Qué pasó en Argentina con la participación de la clase obrera y de las clases populares en relación con los cineclubs y con el surgimiento de la cinefilia, ¿no? Creo que en parte la respuesta tendría que ver con que en Argentina se tomó de manera quizás más exclusiva el modelo erudito francés, ¿no? Quizás iría por ese lado, pero por ahí me interesaría ver cómo lo planteas, ¿no? Habiendo en el país experiencias de bibliotecas y de otras instituciones culturales en las primeras décadas, de socialistas, de anarquistas, ¿no? De otras. Bien. Bueno, otro aspecto muy importante es el tema de la construcción de un relato historiográfico, ¿no? Cómo la formación de la cinefilia en Argentina implicó al mismo tiempo, ¿no?
en esos críticos e investigadores que participaban de las revistas, de los cineclubes, etcétera, la construcción de un determinado relato, de una determinada historia del cine argentino y de un canon del cine argentino, ¿no? De empezar a valorar determinadas películas y rechazar otras dentro de ese canon, ¿no? Y esto es un elemento de bastante continuidad, quizás con algunos matices, pero de bastante continuidad entre gente de cine y cine núcleo, tiempo de cine, ¿no? Otro aspecto es muy interesante y que también puede seguir dando para el desarrollo de estudios más específicos, es el de la relación de la crítica literaria y la crítica cinematográfica, ¿no? Esta relación que mencionas entre Sur y gente de cine. La mención de Contorno en relación con el nuevo cine argentino y en cierta forma también con la crítica y con tiempo de cine. Una relación muy importante, muy productiva. Bueno, otras revistas culturales que aparecen en los años 60, revistas literarias, la revista Marcha de Uruguay también. Porque dentro de esas líneas de continuidades y los matices de diferencia y las líneas de diferenciación de gente de cine a cine núcleo y tiempo de cine, también aparecen estos referentes, estos modelos distintos de crítica literaria, ¿no? Y estos modelos distintos de intervención de los intelectuales o modelos distintos de compromiso intelectual, ¿no? Otra línea muy importante es el de los vínculos entre los medios especializados de cine y la prensa popular y masiva, ¿no? Una relación muy interesante, ¿no? Que, que también tiene como un campo de investigación promisorio, ¿no? También otro tema que aparece ahí es en donde, que un poco lo grafica el dibujo de Landru, ¿no? Toda esta cantidad de hombres barbudos y de pelo largo y qué sé yo, pero que son todos hombres, ¿no? Entonces, la relación, pensar, bueno, cuál fue la participación, cómo se dio, con qué límites se dio esa participación de las mujeres en el desarrollo de la cinefilia, ¿no? En donde vos trabajás, bueno, los casos de Nelly Kaplan, de Nabel Iskovich, ¿no? Siempre como casos bastante aislados en ese contexto, pero donde de alguna manera también es un dato importante para entender el desarrollo de la cinefilia. Bueno, con esto son los comentarios que quería realizarte. La pregunta por ahí que te dejé pendiente con respecto a la clase obrera. Una cuestión, digamos, con la cual no estoy muy de acuerdo conmigo mismo, pero lo planteo, quizás es útil para el debate. En esta última lectura me surgió, es si el final, digamos, en la estructura, digamos, del relato de la tesis, si el final de este momento de la cinefilia no aparece como un poco abrupto, ¿no? En términos de relato de la tesis. Es decir, tiene la tesis plantea antecedentes muy amplios, desarrollos muy amplios de los inicios, de gente de cine, etcétera, y al final por ahí me pareció un poco abrupto, digamos, ese final de gobierno de onanía y radicalización de los intelectuales y de los artistas que de alguna manera cierran un poco la cortina, el telón de este momento de la cinefilia. Bueno, nada más. Gracias, Eduardo, por tus comentarios. Y le pasamos la palabra, si está de acuerdo, Emilio. Sí,
Muy bien. Gracias. Bueno, Ana, el trabajo me parece excelente, ¿no? Me parece que es una gran investigación, que es una investigación muy productiva y, como dice Eduardo, que abre, digamos, varias líneas de investigación a partir de ella misma. Me parece que en ese sentido solo puedo felicitarte y reconocer toda tu tarea, que por el resultado mismo es una tarea enorme, ¿no? La que hiciste. Eh, y solamente, digamos, tengo para hacer observaciones muy pequeñas. Una tiene que ver con la que ya vos mismo recuperaste en la exposición, que tiene que ver con esta línea, digamos, de la evolución de la tecnología, que lo que haría en tu relato del cine moderno en la Argentina, eh, precisamente es relativizar la política cultural, digamos así, ¿no? O los objetivos propios de las políticas culturales, de las revistas culturales en torno al cine, quedarían relativizados en su alcance en la medida en que habría otra línea, digamos así, de investigación posible para pensar la modernidad del cine, que es la línea de la innovación tecnológica, ¿no? Entonces, en términos tecnológicos, ahí interviene otro relato que vendría a poner en cuestión esta eficacia, por decirlo así, de la política cultural propia de los cineclubes y las revistas, ¿no? Así que ahí también es para otro tipo de investigación, por supuesto, ¿no? Pero vendría, en cierto modo, a matizar ese relato. Y en ese sentido, me parece que ese relato eh, adscribe precisamente a la idea modernista del cine, ¿no? Es una historia del origen del cine moderno en Argentina y ascribe al modo en que el cine moderno piensa su propia historia, ¿no es cierto?, en el cine argentino. Es decir, es claramente una tesis que adscribe las tesis modernistas sobre el cine. Entonces, yo creo que incorporar esta otra línea, que sería la línea de la evolución y de la innovación técnica, podría poner en cuestión, en cierto modo, este relato modernista, que a la vez es un relato eh, digamos, de progreso, ¿no es cierto? Es un relato lineal de progreso en el sentido de la conquista del cine como arte en el momento del cine moderno. Finalmente, con los cineastas modernos, el cine adquiere su estatuto artístico que le fue negado, digamos así, durante toda la primera mitad del siglo XX. Y en ese sentido también yo pensaba, por ejemplo, en algo que a mí me interesó siempre, que tiene que ver con los cortos, solo con algunos cortos que hacen los propios cineastas de los 60, antes de convertirse en cineastas, que son de cierto... de cierta factura, digamos así, más bien experimental. De hecho, la ley de 57 da lugar a la escuela, ¿no es cierto?, de realización, creación y experimentación. Así que incluye la idea de experimentación en el cine, la propia escuela creada a partir de la ley del 57. Y hay entonces toda una línea vinculada a la experimentación en el cine que aparece, por ejemplo, en La flecha y un compás, la película, el corto que hace Cohen, ¿no es cierto? De un nivel de experimentación que queda completamente ocluido, digamos así, o suprimido o reprimido en los largos. Los largos son largos efectivamente narrativos en el sentido de la representación modernista, pero finalmente de una representación mimética, ¿no? ¿Qué pasó ahí, digamos? ¿Qué pasa en esa manifestación de un cine experimental que sería más radical que el propio cine modernista, que los mismos realizadores finalmente optan, digamos, o reprimen y optan por hacer un cine como el que hicieron, ¿no es cierto? Que tiene que ver con la inteligibilidad, finalmente. Eso, digamos, yo solo señalaría estas cuestiones. Me resultó fascinante leer la tesis, la verdad que es un aporte extraordinario y por supuesto
debería ser publicado, ¿no? Así que te felicito por el gran trabajo. Gracias, Emilio. Y ahora sí, vamos a escuchar por último a Germán Silveira. Gracias. Hola, ¿me escuchan? Gracias, Laura. Sí, muy bien. Bueno, hola a todos y a todas. Emilio, Eduardo, un placer conocerlos. Saludo a Marina y a Ana, a quienes ya conocía y sigo compartiendo muchas actividades en la actualidad. Bueno, con Ana nos une un interés común. Hoy vengo de aprender que desde hace más tiempo del que yo pensaba, porque al igual que vos hiciste tu tesis de licenciatura sobre los cineclubes, lo mismo me pasó a mí acá, en Uruguay. Empecé esta suerte de interés por el cineclubismo hace un tiempo ya, por allá por el año 2002. Cuando evidentemente los estudios de cine acá en Uruguay estaban en pañales. Y me fascinó ese mundo, ¿no? Me fascinó ese mundo que estaba por explorar, absolutamente por explorar. Me acuerdo que cuando caía el Archivo Nacional de la Imagen del Sodre, a, bueno, a presentarme y a plantear mi objeto de estudio, era como un bicho raro que caía ahí a empezar una investigación sobre algo que estaba en los cajones por ahí olvidado pero que el director del archivo me dio la bienvenida y me abrió las puertas, por suerte. Yo acá, leyendo tu tesis, Ana, tengo 10 páginas de apuntes. ¿Tá? Evidentemente no las voy a leer. Lo que voy a tratar de condensar lo que escribí sobre tu trabajo, comenzando con una apreciación más de nivel general en cuanto a que coincido con mis compañeros allí en la exhaustividad de tu investigación. Creo que realizaste una descripción muy densa de la organización social, de los mecanismos de intercambio, los rituales y de la vida material también de estas instituciones que son los cineclubes. Y esta descripción va a derivar en una comprensión que resulta del cruce de un esfuerzo descriptivo y clasificatorio abundante, ¿no? Debo confesarte a ti y confesar a los demás, que me vi abrumado por momentos con la constelación de nombres propios de los críticos, de revistas, de instituciones, de asociaciones, sobre todo para alguien que se mueve en un ambiente más provincial, si se quiere, ¿no? Acá en Uruguay son, por decirlo en términos futboleros, Alsina y 10 más, ¿no? Y bueno, no hay mayor problema en digerir los nombres, en mapear las instituciones, en cartografiar un poco la organización del campo cinematográfico. Pero por momentos en tu trabajo me vi desbordado, al punto tal que lo tuve que dejar un tiempo y volver a agarrarlo, ¿no?
volver a leerlo. Mi mirada respecto a tu trabajo va a ser, por lo tanto, una mirada quizás más alejada o más externa de la que podrían aportar Emilio y Eduardo, ¿no? Es una mirada más, yo no estoy tan imbuido en la historia del cine argentino, en los movimientos, aprendí mucho con tu tesis. Y voy a rescatar dos líneas evolutivas, sobre todo que rescato como, por ahí decía Eduardo, que son como subrelatos que van apareciendo y haciéndose más emergentes en tu trabajo. Uno tiene que ver, uno nace en la primera parte y tiene que ver con la definición de cinefilia, el concepto de cinefilia, que se articula, siguiendo a Hudson y Zimmerman, autores que vos citás, en torno a una idea elitista del placer artístico, junto con una concepción que se le atribuye de entretenimiento de placer ordinario, como lo citás. Otros autores de referencia en la materia, como a los que apelás, como Juliet y Leverato, contraponen dos territorios, el profano y el erudito, es decir, la cinefilia ordinaria y la cinefilia académica. El cine es entendido así como un espectáculo de consumo masivo y a la vez una forma de expresión artística cuyo acceso es el privilegio de una élite, ¿no? Así lo venís a plantear y a exponer. El aporte de Malte Hagener, que vos introducís ahí, te va a permitir, te va a dar la posibilidad de poner en tela de juicio un poco esa oposición, ¿no? Esas dos posiciones antagónicas sobre el entretenimiento, por un lado, el consumo masivo, y el arte, por otro, ¿no? Lo que me queda un poco de tu trabajo y de lo que yo he trabajado también es que la cultura cinematográfica podría clasificarse o calificarse como una cultura de las contradicciones, a las que es muy difícil llegar a un consenso, ¿no? Esta especie de tensión entre entretenimiento y expresión artística no deja de emerger permanentemente. Y vos lo venís a rescatar en tu trabajo de manera, creo yo, muy eficiente, ¿no? Es decir, no te dejás llevar por un relato o el otro, sino que pones siempre condicionantes a esta falsa oposición o esta oposición. Quizás que no es falsa para algunos, quizás no sea falsa para algunos. Esto en relación a la primera parte, ¿sí? De tu trabajo. El otro aspecto que me resultó muy interesante en la segunda parte tiene que ver con la posición y la relación de la intelectualidad con el poder político en Argentina. Sobre todo durante los gobiernos peronistas. Eso fue un aspecto que me fascinó en tu trabajo. Cómo, a pesar de la
de las políticas culturales que se ponen en práctica durante los gobiernos de Perón y que, como bien demostrás vos, tuvo una consecuencia inmediata en la producción cinematográfica, ¿no? Con un crecimiento importante de la producción del cine argentino, va de la mano con un menosprecio de esa producción por parte de la intelectualidad, ¿no? Y me interesa mucho ese punto que rescataba, creo que Eduardo en su comentario, respecto a la autonomía del campo intelectual con respecto al poder político, y no tanto así del campo cinematográfico de la producción. ¿eh? Eh, Otro de los aspectos que evidentemente me interesó fue la contextualización regional que haces de, de- de este surgimiento del cineclubismo, lo que me llevó a pensar en muchas de las similitudes que tuvo con el cineclubismo en Uruguay, en un principio, ¿no? Ahora, cómo las derivas fueron muy diferentes. Eh, Quedé pensando que por qué razones, a pesar de este fructífero intercambio entre cineclubistas y críticos uruguayos y argentinos y uruguayos, cómo fue que con el fomento de la producción cinematográfica en Argentina y la desidia que el poder político tuvo aquí con respecto al cine, ¿cómo fue que estos críticos o estos cineastas incipientes uruguayos no cruzaron el charco? No se fueron a Argentina a hacer cine. Y permanecieron en la aldea, como decía hoy Emilio, aprovechando esas nuevas tecnologías para concentrarse en el cortometraje y en el formato de 16 milímetros, cuando ellos mismos reclamaban una industria acá, ¿no? Quiero creer que tiene que ver en gran parte con una cuestión política, ¿no? De la intelectualidad o de los críticos y cineastas uruguayos con respecto a la situación en Argentina. Una de las preguntas, por acá termino mis apreciaciones, y me quedé con una pregunta pendiente que me quedó rondando en la cabeza, que tiene que ver en todo este tejido cultural que vos planteás entre la primera parte y la segunda parte, tiene que ver con vos anunciás en la primera parte el peso que tuvo, por ejemplo, Guido Aristarco en la intelectualidad y en el cineclubismo, más precisamente argentino. No termino de encontrar en el trabajo dónde encontramos el desarrollo de las ideas de Aristarco en Argentina. ¿Sí? Sobre todo te pregunto a vos, cómo, supongo yo, en la revista Tiempo de Cine se habrá dado con más fuerza que en la revista de Roland. Pero quería dejarte a ti esa pregunta, ¿no? ¿Cómo fue que terminó dándose
la influencia del pensamiento de Guido Aristarco en el ciclicluismo argentino, de qué manera y que repercutió. Y por ahí van mis comentarios. Agradecerte y agradecerle a Marina la invitación a formar parte de este tribunal. Y bueno, fue un placer haber conformado y leído tu tesis. Muchas gracias, Germán. Y bueno, ahora sí, tras los comentarios de los jurados, es la oportunidad de Ana de responder a los mismos de forma global. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a los tres por esta lectura tan atenta y detallada del trabajo. Yo los he leído a los tres y siempre, bueno, me siento como dialogando con algunos de sus textos, y bueno, es un gran placer poder estar dialogando acá ahora sobre mi trabajo. En relación con la pregunta de Eduardo vinculada con los sectores populares, ¿no? Ahí yo encontré efectivamente que en Inglaterra y en Alemania había cineclubes organizados por sociedades obreras, que tenía que ver con que los cineclubes de los sectores, vamos a decir, ilustrados, eran caros, o sea, era caro el ingreso para participar. Y entonces algunas asociaciones obreras organizaron sus propios cineclubes o film societies y aprovechaban además, obviamente, para proyectar otro tipo de películas que daban lugar a otro tipo de discusiones, ¿no? Una cosa que quizás no entró en la presentación, pero tenemos presente, es que el cineclubismo no solo era proyecciones, sino que muy fundamentalmente era el debate, ¿no? Después de la proyección, o incluso en citas específicas para debatir, y bueno, desde ya que las revistas formaban parte, ¿no?, de este debate público. Entonces, por un lado, encontré eso, y como bien señalabas vos, también encontré que en México y en Brasil había, ¿no?, asociaciones que se inscribían en esa línea. Sinceramente no encontré en la Argentina modalidades en ese formato, ¿no? Los cineclubes que yo relevé en la Argentina, tanto en las ciudades principales como en muchos lugares del interior, especialmente de la provincia de Buenos Aires, donde muchas ciudades no tan grandes tenían su cineclub, tenía que ver más con, si las ciudades grandes eran la intelectualidad, digamos, ¿no?, hegemónica en el campo en ese momento, en las ciudades más chicas tenía que ver más con un tema como de las fuerzas vivas del lugar, ¿no? O sea, la sociedad de fomento, las carreras, los terciarios, ¿no?, que podía haber si no había universidad en el lugar, ¿no?, como una suerte de agrupación de personas interesadas en la cultura en general, que, bueno, incorporaban el cine a sus intereses por una cuestión también de replicar lo que estaba sucediendo en las ciudades más grandes. Yo no encontré, no quiere decir que no haya habido, ¿no? O sea, sabemos cómo es esto, que como decían en sus intervenciones, esto, si bien es muy, intenta ser exhaustivo, nunca es absolutamente del todo exhaustivo, y siempre nos van apareciendo cosas, ¿no? Bueno, de hecho, seguramente en las colecciones de los diarios locales, por ejemplo, de muchos lugares, habrá mucha información para seguir reuniendo sobre asociaciones más chicas. Ahora, las asociaciones que yo encontré son o son universitarias, ¿no?, directamente están asociados a universidades,
o son de periodistas, ¿no? Los que formaron los cineclubes de los que hablé yo, que son los más importantes, y muchos otros en la Argentina fueron periodistas. O sea, periodistas que se habían profesionalizado en el periodismo y en la crítica, en la crónica, ¿no? De cine, en los diarios y en las revistas de circulación general, y que tenían este otro costado, ¿no? Pero bueno, no, al menos en la Argentina yo no encontré en mis búsquedas. Después la cuestión de los hombres, ¿no? de la presencia casi total de los hombres, es algo que sí, efectivamente también salta mucho a la vista, no solo en este tipo de representaciones, ¿no? Donde tanto en la de Landru como también en la de Quino, todos los calificadores que están sentados ahí también son todos hombres, si bien en esos grupos de calificación sabemos que había representantes, ¿no? de las ligas de madres y padres de familia, pero evidentemente los que iban eran principalmente los padres, y es un ambiente muy masculino, como bien decís, en las revistas, Nelly Kaplan y Mabel Iskovich son efectivamente una excepción, que justamente sobresalen por su excepcionalidad, que, bueno, a las que le presté especial atención justamente porque me parecía muy interesante su existencia en esas publicaciones donde estaban solas, yo sí entiendo, sobre todo hacia los 60, ¿no? que había muchas espectadoras, o sea, que había muchas mujeres yendo a las funciones de los cineclubes, ¿no? Y cada vez más. Y que de hecho nosotros decimos Roland fundó la Cinemateca, pero en todas las fotos que aparece Roland de la Cinemateca, en general vamos a ver que aparece Paulina también, ¿no? Que, tuvo un rol también muy protagónico en eso, que fue su mujer durante... perdón, la mujer me estoy confundiendo, de Fernández Jurado, ¿no? Que es el que lo sucede a Roland en la Cinemateca. Fernández Jurado aparece siempre con Paulina. No sé el apellido de Paulina, pues Paulina Fernández Jurado, no sé cómo se llamaba ella, no lo encontré en ningún lado, ¿no? Y bueno, y ella estaba ahí permanentemente, iba a todos lados y formaba parte de eso, pero efectivamente no forman parte de quienes escriben y firman en las revistas, por lo menos, que es como, bueno, el material con el que yo trabajé más sólido, vamos a decir, ¿no? Así que creo que es algo sobre lo que se puede seguir trabajando, ¿no? Me parece que esa es una pregunta que queda abierta y sobre la que me gustaría seguir trabajando, buscando de qué otras maneras reconstruir esa participación femenina en estos momentos, ¿no? En este momento hay grupos de investigación que están haciendo, ¿no? Historias de públicos, que están haciendo entrevistas, ¿no? Entrevistas así en recepción, reconstruyendo el hábito de ir al cine. En general también las mujeres eran espectadoras asiduas del circuito comercial, ¿no? En muchos de los cuadros de las viñetas de Landru aparece la señora gorda de Landru, ¿no? La señora con el sombrerito, que es como una especie de señora burguesa por excelencia, mirando un poco escandalizadamente a los que están esperando para entrar a la función del cineclub, ¿no? Y que cuando aparecen las mujeres en esas viñetas aparecen de esa forma, ¿no? Como asociadas al consumo del cine comercial y no a este tipo de consumo cinematográfico. Pero bueno, no quiere decir que no las haya habido, ¿no? Y después lo del final un poco abrupto, puede ser, no sé, Marina me decía que tenía que terminar. Bueno, nada,
a ver, claramente yo tenía el año 68 como un año de llegada, digamos, del trabajo, por todo lo que el año 68 implica de por sí, y porque además, ¿no? Es el último año que hay una edición de Tiempo de Cine, con lo cual de algún modo me funcionó en esa línea, ¿no? Y claramente ya desde la segunda mitad de la década del 60 lo que vemos es, bueno, una suerte de clausura, un poco no de clausura, ¿no? De transformación, o sea, una transformación de cómo va a ser el cineclubismo, lo que va a ser el cine, un poco también en este sentido retomo el comentario de Emilio en relación con, bueno, la historia lineal, ¿no? del modernismo cinematográfico como una suerte de visión así del progreso, y eso yo creo que, bueno, justamente encuentra un límite ahí mismo, ¿no? También encuentra un límite que surge del mismo interior del campo cinematográfico, ¿no? El límite es Birri, también, ¿no? El límite es todo lo otro que estaba pasando en simultáneo en la Universidad del Litoral, en el documentalismo, en la experimentación, como señalaba Emilio, que no tenía que ver con hacer películas, con que el objetivo era que el instituto financiara largometrajes que se pudieran ver en los cines comerciales, y que en vez de financiar uno, financiara otros, ¿no? Que ese era el reclamo original de la que llamamos generación del 60, que estaba, ¿no? Sostenido y apoyado por ejemplo, este tipo de publicaciones. Pero hay toda otra línea, ¿no? Que justamente empieza a discutir, ¿no? Hay, bueno, hay otras historias del cine, por ejemplo, la que hizo Getino, ¿no? Que dice, bueno, estos cineclubes que habían hecho estos, que se la pasaban en los subsuelos cineclubísticos, viendo cosas que no le interesaban a nadie, ¿no? O sea, hay una puja ahí al interior del campo que, bueno, que marca, que clausura también, que clausura un momento, ¿no? Y que tiene que ver, yo lo relaciono con el momento, ¿no? De la radicalización política de los intelectuales y los artistas que se produce hacia fines de los 60 y luego entrando en los 70, el calor de la Revolución Cubana y de todos los movimientos que se están produciendo simultáneamente, ¿no? En Europa, en Estados Unidos, bueno, que son temas que han sido muy trabajados y sobre los que no quise extenderme en la tesis porque me parecía justamente, bueno, que ya habían sido trabajados en otros lugares. Lo que me interesaba era situar, digamos, cómo en el marco de todo eso que estaba pasando, bueno, cómo también estaba terminando una forma de considerar, ¿no? Al cineclubismo, el cine moderno, y si bien el núcleo va a seguir existiendo, va a cambiar también el cariz de su actividad, digamos, ¿no? Va a trabajar con preestrenos, se va a vincular más con los distribuidores, va a ampliar también un poco su mirada, y Núcleo mismo incluye estas otras miradas, ¿no? El Núcleo, las películas de Birri tienen una representación muy protagónica, en la revista también hay muchas notas y páginas. Leonardo Fabio es el último gran descubrimiento también, ¿no? Que de algún modo incorpora otra mirada, otro modo de hacer cine y de pensar el cine. Y después, en relación con lo que está comentando Germán, en relación con el concepto de cinefilia, con esta dicotomía que plantean, ¿no? Algunos autores o alguna zona de la bibliografía que plantea, bueno, estaba la gente que iba al cine y después estaban los cinéfilos que consideraban al cine como arte, etc. A mí siempre me pareció un poco problemática, ¿no? Esa dicotomía, ¿sí? Porque justamente yo, bueno, tuve la oportunidad, cuando hice mi tesina de graduación, de entrevistar a Samaritano y a Iturralde, ¿no? Que bueno, ahora ya han fallecido los dos. Y Samaritano, que decía, a mí me empezó a gustar el cine porque mi mamá me llevaba al cine de barrio a ver las películas que iba a ver ella los martes a la tarde. Y después lo que nosotros queríamos era ver todo lo que se podía ver,
¿no? Entonces no había o sea, yo no percibí ahí, ni siquiera ahí, ¿no? Esa cosa tan elitista de no, estas películas que tienen que ser y estas otras no. Veamos todo lo que podamos conseguir, ¿no? Ahí siempre la cosa de cómo conseguimos las películas y qué películas conseguimos marcaba mucho la orientación, y era unas las películas que se conseguían en los 50, y fueron otras también las películas que se consiguieron y se pudieron ver en los 60, me parece. Y entonces a mí me parece que los cinéfilos, el amor por el cine, lo adquirieron en su infancia también, ¿no? Y lo adquirieron viendo películas y viendo todas las películas. Y decimos que Roland era crítico en un diario como Crítica, justamente, que Calki, que era, bueno, es el otro gran crítico ¿no? del cine argentino, trabajaba en El Mundo, escribían sobre películas y veían todas las películas que había que ver, ¿no? Me parece que sí es una modalidad de recepción diferenciada en cuanto que vuelve, ¿no? Al cine, las películas, y este hecho de ir al cine y discutir sobre cine y pensar sobre cine, lo inviste como de un halo, ¿no? De sagrado en su práctica, ¿no? Sagrado en el sentido de que es algo especial, ¿no? Que no tiene ya que ver con ir al cine los martes a la tarde, sino que es otra cosa. En ese sentido me parecía que el concepto de la cine francés, ¿no? De la cinefilia francesa parisina, era insuficiente para contar todo lo que estábamos contando. Y después, en relación con los vínculos, ¿no? Entre la intelectualidad y la dimensión política y la mayor autonomía o la menor falta de autonomía, efectivamente, el peronismo significó, bueno, un momento muy particular, ¿no? Los dos primeros gobiernos peronistas, que son los que entran dentro del periodo que yo trabajo en la tesis, abroquelaron, ¿no? a la intelectualidad en su contra, más allá de que hubo algunos intentos y tuvo políticas, como bien decía Germán, dirigidas, ¿no? a esos sectores que, bueno, no prosperaron en aras de, bueno, otras afinidades, digamos, hasta estéticas, te diría, ¿no? Y bueno, y también tiene que ver con la asimilación, ¿no? De la figura de Perón y del gobierno peronista a los regímenes totalitarios que existían en Europa, de una manera que sabemos hoy fue como, bueno, liviana y poco profunda, ¿no? No reflejaban necesariamente lo que efectivamente estaba haciendo el gobierno en ese momento. Y el campo de la producción cinematográfica es un campo que por definición tiene menor autonomía porque necesita financiamiento, ¿no? Sobre todo antes de que, como decíamos con Emilio, hubiera una tecnología que permitiera hacer películas a menor costo o por fuera del circuito del crédito oficial. Las películas de la época industrial, ¿no? del cine eran caras de hacer y no había manera. Además está todo el problema de la película virgen, ¿no? Que tiene que ver con la guerra, bueno, una cantidad de determinaciones materiales que hacen que el campo de la producción, para seguir existiendo como tal, necesite del apoyo del Estado. Cosa que el campo intelectual no necesita, digamos, ¿no? Porque, bueno, hacen sus revistas, no necesitan al Estado para eso. Y, por último, lo relacionado con la figura de Aristarco, la figura de Aristarco tuvo mucha influencia en la escena cinéfila porteña en distintos aspectos. Editaron la revista Cinema Nuovo, que era la revista que editaba Aristarco, que había editado Aristarco en Italia, que había sido de algún modo, ¿no? Donde se había desplegado el programa del neorrealismo en un momento. Tuvo 2 ediciones argentinas, ¿sí? O sea, hubo 2 ediciones que se hicieron en alianza con Tiempo de Cine, hubo 2 ediciones latinoamericanas. No estoy segura, ahora me entró la duda si es argentina o latinoamericana, las 2 ediciones que hay de Cinema Nuovo que se hicieron localmente.
XX, ¿no? Entonces, ahí hay una vinculación. Aristarco fue corresponsal, además, de Tiempo de Cine, y decía públicamente que Tiempo de Cine era la mejor revista que existía en habla hispana en ese momento, y también Aristarco tuvo un rol inspirador para otra revista que circuló en los 60, que no es una revista de cineclub, pero que es una revista que se encolumnó más en la línea Birri, que es Cinecrítica, ¿no? Que es una revista que tenía una orientación mucho más decidida hacia el cine social, ¿no? Hacia una cuestión más vinculada con toda esa zona que hace un rato vinculábamos con Birri, ¿no? En este enfrentamiento también un poco falso que se quería pensar o que existía en algunos, en ese momento, que era, ¿no? el clásico Torre Nilsson Birri, que bueno, que en Tiempo de Cine los dos tienen su lugar, ¿no? No son excluyentes. Pero me parece que la figura de Aristarco tiene que ver con un momento en el cual el neorrealismo italiano y el cine italiano tuvo muchísima pregnancia en la Argentina, incluso por encima del francés, ¿no? Entonces, ahí podemos leer o encontrar los vínculos con Aristarco. Bueno, no sé si me quedó algo por decir, creo que por lo menos de las cosas que había anotado, respondí todo, no sé si hay alguna duda o quedó alguna duda. Bueno, sí. Está muy bien. Bueno, perfecto. Entonces, si ya no hay preguntas o dudas, bueno, Ana, primero felicitarte nuevamente a vos y a tu directora. Marina quiere decir algo. Yo quería decir algo, Laura, disculpa. Y ahora, y ahora lo que iba a decir es que para terminar siempre le pasamos la palabra, en este caso a la directora. Gracias. De la tesis. Gracias. No, quería más que nada agradecerle a los jurados. Ha sido la verdad que un placer leer los dictámenes muy rigurosos, con una lectura muy atenta de la tesis de Ana, y después además escucharlos. Cada uno le apuntó a distintas cuestiones de la tesis, y la verdad que las preguntas y las sugerencias que hacen dan ganas de seguir trabajando. Señalaron cosas súper pertinentes para seguir pensando. Es verdad que la tesis de Ana tiene esa cualidad de que abre muchas líneas posibles. Y también agradecerle a Ana, ¿no? Porque Ana me eligió como directora, y la verdad que fue un gran placer acompañarla. Ella decía esto de la cinefilia que junta saber y placer, y yo también en este ejercicio aprendí un montón, porque Ana conoce muy bien el campo de la crítica. Aprendí un montón y también me divertí, conocí cosas nuevas, y trabajar con Ana es realmente un placer porque ella tiene una capacidad de trabajo enorme, es muy autónoma, escribe bien, tiene una base teórica muy sólida, metodológicamente se maneja muy bien. A pesar de que la verdad es que el trabajo con las revistas, sobre todo con gente de cine, era un trabajo arduo porque son muchísimos números, la letra es muy chiquita, tiene un estilo que hoy nos resulta difícil de leer. También un poco hay que ubicarse en quién es quién, porque hay una cosa muy de multiplicar nombres, y que era todo un desafío para poder decir algo con sentido de todo eso, que eran tantos números, tantos años de esa publicación. Por eso sé que Ana hizo un trabajo muy grande. Ana tiene una erudición enorme y logra además hacer esto de las tramas y de las conexiones. Y es verdad, y me hago cargo de que yo le dije que tenía que terminar en algún momento, porque Ana quería quizás llegar por lo menos hasta los 90, me dijo en algún momento. Y yo le dije que parara un poco, porque ya era una tesis muy larga, que también es una tesis exigente, ¿no? Es una tesis que es exigente para la lectura, aunque esté súper bien escrita, es una tesis larga y compleja. Así que bueno, básicamente eso. Ha sido para mí también un placer poder armar este espacio, aún en este contexto. Siento que se pudo tener un diálogo muy interesante, y la verdad que les agradezco a todos, y también a Laura, a la Secretaría de Posgrado, que tuvo la gentileza de organizar todo esto de forma muy amable.
Muchas gracias, Marina. Y bueno, felicidades por haber llegado hasta acá. Lo logramos cambiando de aula virtual, porque es así. Bueno, ahora sí, tras las exposiciones, lo que pasa siempre en este tipo de defensas es que se le solicita al tesista o a la tesista, en este caso a Ana, que se retire de la videoconferencia. Importante, Ana, ya no puedo decir que se va a dar fin a la transmisión en vivo, esto se va a agregar a la transmisión, pero igualmente llegamos hasta acá con la transmisión que va a quedar en el canal de YouTube, ¿sí? Porque la parte que sigue es, digamos, es la parte que ya no se va a transmitir y tampoco se va a grabar, queda como en privado para los jurados y la directora, que tenemos pero no voto. ¿Y qué va a pasar ahí? Van a deliberar sobre los méritos de la tesis, la presentación oral, y van a dictaminar una nota, ¿sí? Una vez que suceda eso, en este caso nos vamos a volver a comunicar con vos, Ana, para que ingreses a esta misma plataforma con el link que ya entraste recién, y se te va a leer el acta y dar a conocer la calificación. Lo que me interesa saber es si Marina tiene tu contacto para llamarte. Sí, sí, lo tengo. Entonces ya no hay problema. Así que, bueno, gracias. Me retiro, me avisa Marina para Dale. volver. Y nos vemos luego, Ana. Vale. Dale. Un minuto que voy a proceder a dejar de grabar. Yo vengo en un segundito. Perdón. Sí, iba a sugerir si podemos hacer un corte de 5 minutos.